Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, muchachos, nos vamos al avance. Bien, ¿qué están viendo ahorita? Hola, hola, ¿me escuchan? Descompensación inducida por descompresión. Ok, esto es lo último entonces, que sería lo último para terminar esto de hiperventilación. En realidad, esta enfermedad asociada a la hiperventilación fue descubierta antes de volar. En 1860-70, los trabajadores que trabajaban en túneles, sobre todo para hacer puentes, ¿no es cierto?, que pasan un río, tienen que trabajar con campanas de aire o en túneles, ¿no es cierto? Se les bajaba en una campana para que hagan, para que picoteen obviamente que en ese entonces se bajaba en una campana, la campana tenía aire, pero ¿qué pasaba? Estaban 4 tipos ahí respirando, era la campana grande, ¿y qué pasaba con el tiempo? La persona respira aire, al comienzo está bien, ¿y qué exhala? Dióxido de carbono. Y la atmósfera se vuelve pues cada vez más pesada, cada vez menos oxígeno, y seguía la misma cantidad de nitrógeno, pero bajaba la cantidad de oxígeno, ya no era aire sucio, ¿no? Eso no se dieron cuenta hasta que hubo gente que, bueno, no llegó a morir, pero sí tuvo descompensaciones, ¿no? Y esto era muy rápido, mientras más pequeña era la campana. Se dio cuenta que había que mandarles aire, ¿no es cierto? En una bomba, en algo, había que mandarles aire. Pero esta persona trabajando media hora, 1 hora ahí, bueno, ¿qué tenía? Al final terminaba teniendo nitrógeno en la sangre. Recuerden que el aire es esencialmente nitrógeno, ¿no? Y moléculas grandes, porque no llegaban a eliminar eso, por mucho que respiraban, seguían respirando lo mismo, y en casos extremos ya eran burbujas de nitrógeno en el corriente sanguíneo. Las burbujas se concentraban en el codo, en los hombros, y llegaban a generar un dolor punzante, ¿no? Y dolor agudo, perdían la conciencia, ¿no? La mejor compensación era provisión de 100% de oxígeno, ¿no? O sea, que les manden aire o 100% oxígeno al lugar donde están trabajando. Vamos a pasar a presurización y descompresión, ¿no? Que está asociado a hipoxia e hiperventilación. Los aviones, ustedes saben, los aviones de línea vuelan entre 25,000, bueno, ya el Concorde ya no hay, no es 51,000, pero vuelan por encima de 25,000, ¿no? Porque ahí es más económico, 30,000, 32,000 pies, y el avión mantiene una presión de cabina de 6,500, 8,000 pies. Las ventajas tienen una desventaja, que puede haber una posible pérdida de presurización y se puede dar un caso de hipoxia, ¿no? Y se tiene estos tipos de descompresión: descompresión lenta, descompresión rápida y explosiva. Todo está en función de cuánto tarda en descomprimirse la cabina, ¿no? Si tienes 10 segundos o más, es descompresión lenta. Si la descompresión se da hasta 10 segundos, entre 1 y 10 segundos es descompresión rápida. Y si es menos de 1 segundo, es descompresión explosiva. Por eso el piloto tiene que saber, y lo primero que tiene que hacer es agarrar la provisión de oxígeno y ponérsela, ¿no es cierto?, él a su nariz, y luego ya comenzar a pensar mejor, ¿no? Luego a bajar y todo lo demás. Esos son los problemas de la descompresión y los tipos de descompresión. Pasamos a la desorientación espacial, que también está asociado a la parte fisiológica. Acá vamos a hacer la siguiente aclaración. El piloto
pierde conciencia situacional, ¿no es cierto? En este caso, espacial, conciencia cabal de su situación con relación a una trayectoria, a un punto de referencia, una altitud, dirección o rumbo de vuelo. Esto se llama desorientación espacial, cuando el piloto no sabe dónde está su trayectoria, su punto de referencia, su altitud, su dirección, su rumbo de vuelo. Quiero aclarar porque hay algunos que confunden desorientación espacial con pérdida de conciencia situacional. Pérdida de conciencia situacional es el conjunto universal, digamos, es la totalidad. Y dentro de eso, bueno, ¿qué es la pérdida de conciencia situacional? La incapacidad de mantener una percepción clara del entorno, de la secuencia, del proceso, de sus implicaciones, que llevan a errores, especialmente en situaciones críticas. Esa es pérdida de conciencia situacional. Dentro de eso tenemos un subconjunto importante que es lo que estamos viendo, desorientación espacial. O sea, no son sinónimos, ¿no? ¿Qué es desorientación espacial? Incapacidad para orientarse en un entorno físico, dificultad para reconocer la dirección, el sentido, ubicar objetos, apropiada de la orientación, la confusión respecto a la posición, localización, movimiento relativo, ¿no? Se asocia con diversas condiciones psicológicas y es problema de lateralidad o situaciones de baja visibilidad. Pero este gráfico quiero que lo tengan, ¿no es cierto? Desorientación espacial, que incluye vértigo, ilusión sensorial, todos esos problemas, es un subconjunto que está dentro de pérdida de conciencia situacional. Porque hay muchas veces escucho, pérdida de conciencia situacional, lo toman como si fuese lo mismo, no es lo mismo. La pérdida de conciencia situacional no necesariamente implica desorientación espacial. Hay cosas, ustedes son changos, pero a ver, puede que alguno de ustedes haya sufrido esto. A mí me pasa muy seguido. Yo estoy acá en mi estudio y digo, a ver, sí, tengo que cortar esta hoja y necesito una tijera. ¿No? Pienso así y me paro y subo, ¿dónde está la tijera? Arriba en mi dormitorio. Y llego a mi dormitorio y llego al dormitorio porque antes me he distraído con una foto, con algo que escuchaba, y llego al dormitorio y es un par de minutos después y digo, ¿qué cosa? ¿Para qué he subido? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué? Eso es pérdida de conciencia situacional, porque te has desubicado en un proceso, en algo que estabas haciendo, y te olvidas qué cosa venía a buscar acá, algo venía a buscar. Bueno, me bajo acá, regreso, era la tijera y vuelvo a subir, ¿no? Pero eso no es desorientación espacial. Eso es pérdida de conciencia, una forma. En esta parte roja hay varias formas de pérdida de conciencia situacional, ¿no? Están, me acuerdo cuando había Aerosur, hubo un despacho de un avión con la tapa del tanque de aceite abierta. ¿Cómo lo despacharon con la tapa de aceite abierta? ¿Por qué? Porque la persona que estaba revisando, haciendo, ¿no? Le llamaron, le preguntaron una cosa, él estaba viendo la cuestión de aceite y le llamaron y se quedó ahí y se olvidó y lo despacharon al avión. Y cuando llegó a La Paz acá fue un escándalo, pero o sea, claro, eso fue pérdida de conciencia situacional, pero no es desorientación espacial, ¿no? ¿Qué es vértigo? Alucinación de movimiento, ¿no? Una sensación de movimiento por alguna figura, lo que viene. Ilusión sensorial, impresión sensorial falsa o mal interpretada de que hay un horizonte, una señal que no está de acorde, ¿no es cierto? Una interpretación falsa, esto te da en la noche o en condiciones de baja visibilidad. Esas son casos especiales de desorientación espacial. Para entender bien la desorientación espacial necesitamos entender cómo nuestro organismo se orienta, ¿no? Tenemos estos órganos de equilibrio nosotros en el cuerpo. Primero, y el más importante de todos, la vista.
claramente vemos, ¿no es cierto?, que el horizonte está allá y por lo tanto yo estoy perpendicular y por lo tanto estoy bien parado, ¿no? Luego tenemos la percepción vía muscular. Yo donde me paro, donde me siento, estoy sintiendo mi peso, ¿no? Estoy sintiendo mi peso y yo sé que ahí, ya sea en mis pies, en la planta de mis pies, o en mi pierna cuando me siento en la parte del cuerpo donde se siente el peso y por lo tanto yo sé que es perpendicular a eso, que está la normal y el horizonte tiene que estar perpendicular a aquello. Estos dos órganos son los principales, ¿no? Y no importa lo que digan los demás, si estoy viendo que el horizonte está chueco, yo ya sé que estoy chueco. El problema se da, o sea, la vista supersede a los demás, porque estás viendo. La percepción biomuscular ya viene cuando la vista está restringida. ¿En cuándo va a estar restringida la vista? Cuando estás volando de noche. Cuando estás volando en condiciones de baja visibilidad, no tienes horizonte, no tienes nada, entonces tu percepción viene vía muscular, ¿no? O vía el órgano de equilibrio. Pero, acá un pero importante, que cuando estás volando en un avión y haces un giro, un viraje, ¿no es cierto? El viraje ese hace que, si está bien hecho el viraje, que la resultante del peso pase perpendicular al suelo, que puede estar en desequilibrio con relación al horizonte, porque vos sabes lo que es el peso aparente, es la combinación del peso con la fuerza centrífuga. Cuando estás en un viraje, ¿hacia dónde va el peso aparente? Pues perpendicular. O sea, ¿no? Y vos, si solo tienes eso, la percepción vía muscular te puede confundir totalmente, porque según vos estás, ¿no es cierto?, parado normalmente y estás en un viraje. ¿Se acuerdan del accidente que vimos de un capitán de un Airbus 320 ruso que lo mete a su hijo y su hijo comienza a pilotear el avión? Hay un momento que ese avión está a 30 grados. ¿Cómo no se dieron cuenta esos tres pilotos que estaban en la cabina, que estaban a 30 grados, estaban volando chueco y no se dieron cuenta? ¿Por qué no se dieron cuenta? Justo por lo que estamos hablando, porque la percepción vía muscular, y el avión estaba haciendo un viraje y no se dieron cuenta hasta que, claro, el avión cayó y todo lo demás. Y por último, ¿qué tenemos? Este que vamos a estudiar, que es el órgano, el sentido de equilibrio que reside en el oído interno, ¿no? Bien, hablemos de la vista primero. Es el más confiable, me da la situación, supersede a todos, no importa si yo estoy viendo, yo tengo la percepción, yo sé dónde es el horizonte, yo sé dónde es la normal, ¿no? La gravedad. Existe una desventaja para interpretar pistas visuales, ¿no? Desde el aire, la línea del horizonte es una referencia permanente, pero no siempre se cumple, ¿no? El error viene cuando hay la baja visibilidad. Cuando yo estoy volando de noche, el horizonte no necesariamente va a ser, pues no lo voy a ver, pero sí puedo ver luces. Y las luces se pueden alinear, pero eso ya va a ser un accidente. Y a veces yo puedo querer percibir una línea de luces como si fuese el horizonte, y eso nada que ver, ¿no es cierto? Una línea de luz puede estar a 30 grados y voy a verlo como, ¿no es cierto?, como el horizonte, como recto, ¿no? También puedo confundir el movimiento del avión como el movimiento de una luz fija. La luz está fija y el avión es el que se mueve, y yo lo voy a ver como algo que está moviendo, ¿no? En algún caso también se puede interpretar la luz fija como otro avión moviéndose en dirección opuesta. Todo esto es el problema con la vista, ¿no? Una situación errónea es cuando no ves el horizonte porque está nublado, con neblina, ¿no es cierto?, con condiciones de iluminación adversa. El cerebro busca una referencia alterna, pero
no necesariamente va a ser paralelo al horizonte, puedes estar volando, ¿no es cierto?, chueco, y el viento que te llega te hace confundir. Aquí hay el famoso efecto del whiteout. Es el problema cuando tú tienes un techo con nubes, ¿no? Y el horizonte sin ningún tipo de obstáculos, y parece que a medida que avanza se va abriendo, y parece que esa situación fuese a durar por los siglos de los siglos. Amén. No, eso es una situación que puede esconder un cerro ahí adentro, ¿no? Y te puedes en un avión pegar la piña ahí. Eso ha pasado, la situación del whiteout. Aquellos de ustedes que han ido a Salar de Uyuni y lo han visitado en condiciones cuando el cielo estaba nublado, saben de lo que estoy hablando, porque el Salar de Uyuni es plano y el horizonte se une al cielo en el fondo, y a medida que voy avanzando yo en el auto, cuando voy caminando en un auto, cada vez la situación es la misma, se va abriendo, pero en realidad no se abre nada. En el avión, cuando vas más velozmente, te puede aparecer un cerro de golpe, y eso es lo que pasó, por ejemplo, en un accidente el avión, el New Zealand, que se estrelló contra el Monte Erebus. Eso, el problema de whiteout fue lo que pasó. Las ilusiones se producen por error de información, ¿no? Y la situación es peor en la noche cuando no hay referencias, ¿no?, que se vean. ¿Qué es la percepción videomuscular? Ahora me están escuchando ustedes y están sentados. Bueno, esos que están sentados les está dando una percepción muscular, porque donde están sentados es donde se apoya su peso. Por lo tanto, eso donde se apoya su peso, ustedes saben, esta es la normal, y ese es, ¿no es cierto?, non cito otro dato. Si me paro, lo mismo, tus pies te avisan dónde están, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa en vuelo? Que puede haber un viraje cerrado que te informe mal. Estás en un viraje, recuerden el accidente ese del niño, y es ¿no es cierto?, una falla de la percepción muscular. Aquí está el sentido de equilibrio. Está este es el sentido de equilibrio en el órgano ese, ¿no? Es una cloquea aquí con 3 canales que están a 90 grados, ¿no? Uno en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z. En este órgano hay un aceite y hay unas cerdas, unos pelos muy pequeñitos. Entonces, cuando te mueves, este aceite se mueve, y este es el canal, y los pelos que están así, al moverte se ponen así, ¿no? Se inclinan, y esos pelitos son los sensores, mandan al cerebro inmediatamente, dices, estoy girando a la derecha, estoy girando a la izquierda, estoy bajando la nariz. No hace falta, eso lo puedes ver, lo puedes sentir con los ojos cerrados, ¿no? Me estoy girando a la izquierda, a la derecha, estoy levantando la nariz, estoy cayendo, todo eso por este es el sentido de equilibrio. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es algo que te manda la sensación cuando hay el cambio de la posición de los pelitos, de las cerdas estas, de esos pelos duros. Cuando comienzas a moverte ahí, recibes muy bien y funciona muy bien y es bastante sensible, ¿no? Porque ustedes han debido jugar alguna vez, bueno, ustedes son medio más no nos han vivido con internet y con eso no saben, pero en mi época nos cubríamos los ojos en una silla, y claro, te hacían girar y vos sentías, estoy girando a la derecha. El problema es cuando dejas de girar, que las cerdas se ponen del otro lado, o sea, estaban inclinadas hacia un lado y se paran, ¿no es cierto? O sea, se detienen y se mueven de izquierda a derecha, que estaban inclinadas, se mueven de derecha a izquierda, y eso le manda a tu cerebro el mensaje equivocado, estoy girando al otro lado. Y eso es grave cuando eres piloto, ¿no? Ese es el grave problema. El sentido de equilibrio reside en este laberinto óseo, ¿no?, que está en el oído interno,
Y ahí están esas 3 cócleas, como les he dicho, que tienen unas células sensoriales que registran el movimiento. El giro provoca las señales al cerebro y esto te dice hacia dónde me muevo y qué intensidad tiene en función de cuánto se mueven esos pelitos, ¿no? Cualquier aceleración mayor a 2 rads por segundo causa que esos filamentos se desplacen y envíen al cerebro el impulso. Entonces, un órgano bastante eficiente, te avisa bastante bien, ¿no? Te dice cuando ya tienes un giro de 2 rads por segundo, inmediatamente lo detectas y eso supersede la vista, todo, sobre todo cuando estás sin vista, ¿no? El sistema funciona perfectamente para giros cortos y rápidos. Pero si es más de 25 segundos, que es, perdón, chicos, lo he movido, no tengo que hacer así. Si es más de 25 segundos, el viraje, los pelillos estos se quedan clavados ahí y ya dejan de mandar el mensaje. Y eso recibe tu cerebro como si fuese, ¿no es cierto?, el aviso de que el giro ha cerrado. Y eso es grave, ¿no? Cuando no tienes en tu oído, no percibes el movimiento, no crees que sigue, ¿no? Y dices, ya ha cesado el movimiento, ha cesado el viraje, pero no es porque haya cesado, sino porque los pelitos estos, ya después de 25 minutos, no cambian de posición, sigue el viraje, pero ya no te mandan la señal, solamente mandan la señal cuando cambian de dirección, ¿no? Cuando cesa el viraje, lo que les he dicho hace rato, ustedes, si alguno de ustedes ha jugado, se debe acordar, cuando cesa el viraje, claro, te dicen, estoy girando al otro lado a la derecha. No, no es girando a la derecha. Ha cesado el viraje, lo que pasa es que los pelitos se han puesto, ¿no? O sea, se doblan en sentido anterior y eso manda el mensaje al cerebro de que estoy girando al otro lado, ¿no? Y eso en un piloto es peligroso porque le manda el mensaje y vos puedes creer que estoy girando al otro lado y girar más todavía, más, y eso es algo muy peligroso que deriva en la pérdida del control de la aeronave y esto se llama giro de lápida. ¿No? Giro de lápida porque te manda a la tumba, lo jalas más y en realidad lo primero que tienes que hacer es fijarte en el horizonte, ¿no? Y ver cómo es, porque todo esto se da en la noche, ¿no? Otro efecto es el nixtamus, ¿no? La tendencia de los ojos a seguir la dirección del giro. Te estás girando y miras algo y sigues girando y miras algo y ese algo puede que haya sido un punto estático que ya no lo encuentras y lo vas a buscar más. Ese es el nixtamus, ¿no? El movimiento es percibido por el canal, el sistema funciona bastante bien, pero cuando el giro cesa, el cerebro trata de buscar una continuación del giro con la vista, ¿no? Y que puede ser un punto que ya lo pasaste, ya era un punto que estaba quieto en el horizonte, ¿no? Ese es el problema de desorientación espacial. Vamos a darles casos, ¿no? Influencia de hábitos perniciosos, ¿ok? Miren, el rendimiento de una persona es 99% por algo, pero si fuma, ese rendimiento baja, ya no va a ser el 99%, va a ser 75%. Si además de fumar toma con regularidad y en una cantidad, digamos, superior a la acostumbrada, su rendimiento baja al 50%. Y si además de tomar y fumar le casca una droga como la cocaína, su rendimiento puede bajar hasta el 20%. La respuesta fisiológica, el tiempo de respuesta, la coordinación, lo que tiene que hacer el piloto es bastante complicado. Si no estoy rindiendo, estoy rindiendo apenas al 20%, ¿no? Obviamente tengo la mitad, la cuarta parte de un piloto, ¿no? La respuesta fisiológica se ve alterada por agentes externos como el tabaco, el alcohol y las drogas, y vamos a estudiar un poco, ¿no? Esta PISA representa la totalidad de tu performance, de tu respuesta como piloto. Y esto se ve degradado ¿por quién? Por el alcohol. El alcohol
se lleva una parte de eso. Otra parte, el tabaco, ya no tienes la totalidad, ¿no? Otra parte, las drogas. El estrés al que te estás sometido se lleva otra parte. Tenemos la dieta, si estás comiendo comida grasa, si tu disciplina al comer es baja, está llena de carbohidratos, todo igual te degrada la performance. Y por último tienes el sedentarismo, ¿no? Si no haces ningún tipo de actividad, si te sientas como un servidor ahí a ver la televisión todo el día, no sé, sin hacer nada, obviamente de la pizza inicial te queda eso, ¿no? Ese pedazo. Todos estos son factores externos que degradan la performance del piloto. Estudiemos un rato el alcohol para ver qué cosa es y cuáles son los efectos que se producen, ¿no? La influencia del alcohol en la anatomía humana. Uno, el cerebro del bebedor frecuente, ¿no es cierto?, se degenera rápidamente comparado con un bebedor ocasional. El cerebro sufre necrosis, se pierden las conexiones de las neuronas, la persona recuerda menos, y eso es importante porque tienes que saber los procedimientos, la persona coordina menos, en su cerebro se ve agotado por eso. El alcohol retrasa la transmisión de mensajes desde y hacia el cerebro. La respuesta es más lenta y esa respuesta incluye el reconocer los riesgos, ¿no? El cerebro tarda más en reconocer los riesgos. Una vez que un riesgo se está materializando, el cerebro tarda más en reaccionar a ese cerebro, ¿no? El efecto del consumo de alcohol genera dolor de cabeza de intensidad media al día siguiente, lo que aquí en nuestro país llamamos chaki, migraña, ¿no es cierto?, náuseas, todo eso te da la ingesta del cerebro, y peor si al día siguiente tienes que volar, ¿no? Cantidades moderadas de alcohol afectan al hígado, lo descomponen y lo hacen trabajar más, ¿no? Los bebedores frecuentes tienen un tamaño de hígado de hasta un 20%. ¿Por qué? Porque está trabajando, saturado, está de más. Eso no es bueno, ¿no? El efecto del consumo genera afección hepática, ¿no? La cirrosis ya es lo último, ¿no es cierto?, cuando ya has tomado mucho, que es la cicatrización del hígado en estado terminal. El corazón de un bebedor frecuente es de mayor tamaño que un corazón normal, trabaja más. Los bebedores frecuentes se exponen a hipertensión, a daño en el músculo del corazón y a la corta en lo que se llaman arritmias, ¿no? Una arritmia cardíaca. Otro efecto es el sobrepeso. El alcohol es alto en calorías y, bueno, te genera un cinturón de grasa, ¿no es cierto? Náusea, en fin. El alcohol es lo esencial acá, independientemente si tomamos vodka, whisky, ron, lo que sea, lo que tiene al fondo es alcohol, ¿no? El alcohol es una droga anestésica. Ingerida en cualquier cantidad, esto es lo que muchos no saben, el alcohol es un depresivo, no es una bebida excitante, es un depresivo. Cuando se toma y se termina en la cuarta fase, en la tercera fase, el borracho termina llorando siempre, ¿no? Termina lamentándose por su vida, su futuro. O sea, no es lo que llamamos, en la primera fase sí tienes un grado de euforia, en fin, pero eso es la primera fase, ¿no? Tu inicial, pero en la tercera, cuarta fase es un depresivo, ¿no? Algo que te lleva a una condición emocional de tinte pesimista, ¿no? De tinte que te hace añorar tiempos pasados, en fin.
El metabolismo de las células bajo el consumo del alcohol se altera, especialmente en el cerebro. La demanda de oxígeno que genera el hígado va en detrimento del oxígeno que llega al cerebro, eso lo hemos hablado, y esto es una forma de hipoxia histotoica. Yo me acuerdo en la clase anterior hablamos de eso, yo les pregunté, ¿alguna vez han estado en condiciones de hipoxia? Y especialmente los jóvenes acá, ¿no es cierto?, que le cascan, me decían, no, sí han estado, pues algunas veces le han cascado algunos tragos de más, ¿no es cierto?, en función de cómo es, eso se llama cultura alcohólica, no es reconocer la marca del trago. Cultura alcohólica es la capacidad que tiene una persona de entrar, compartir, disfrutar y salir caminando, no salir de cuatro patas ni en camilla ni nada de eso, ¿no? O sea, reconocer cuando ya es hora de irme y no porque te digan la hora, sino porque es prudente, porque es esto, ¿no? Y más o menos podemos estar con esta hipoxia histotoica. ¿De dónde viene la hipoxia histotoica? Del hígado. El hígado requiere más oxígeno y le quita a quién, al cerebro. Por eso todo lo que hemos hablado de hipoxia no es raro para muchos, no, para ninguno lo que es, ¿no es cierto?, la pérdida de inhibición, ¿no es cierto?, la afectación a la vista, la afectación a los sentidos, el ruido se nos mezcla, dificultad de oír bien, todo eso es porque alguna vez hemos estado con algunos tragos de más. Pero se han hecho mediciones. Y esta es una medición que se ha hecho en realidad. Se han hecho dos veces esta medición, una a fines del año 80, prácticamente en los años 90, y otra, se ha reiterado esto en los 2010, ¿no? Se ha hecho tomar a la gente y se le pregunta cosas o se le hace hacer actividades de coordinación muscular, ¿no? Entonces se mide cuál es la frecuencia de errores por hora acá en el eje X, y se ve, por ejemplo, aquí 20 errores por hora, 40 errores por hora, 60 errores por hora, ya es pues un error por minuto, ustedes están viendo, ¿no? Y acá está en función de la concentración del alcohol en la sangre. 0% será el que no tomó nada, 40 miligramos por ciento, 80 miligramos, en fin, ¿no? Y esta es la curva. Pilotos con experiencia, con más de 1.200 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un piloto con experiencia está con una concentración de alcohol de 40, va a tener una tasa de errores de 20 errores por minuto. Si subimos la ingesta a 80, esto va a tener casi 40 errores por minuto, ¿no? Ni llevan este hasta borracho etílico, ¿no? Ya va a tener 50 errores por minuto. Esos son a los pilotos con experiencia, con más de 1.200 horas de vuelo. ¿Qué pasa con los pilotos sin experiencia? La cosa es peor, ¿no? Fíjense, en 40 literalmente se duplica, de 20 que era, pasamos a 50, ¿no? Entonces los pilotos sin experiencia, los pollitos, ¿no es cierto?, se van a equivocar, pues, ni siquiera pueden estar ni con aliento, porque la tasa de errores se duplica, ¿no? Esto se ha medido, esto es laboratorio, esto no es que así podría ser, y no tiene ninguna carga ética, ni religiosa, ni nada de lo que estamos hablando, sino que se ha medido, por eso es importante, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del alcohol? Hay efectos tremendamente importantes, ¿no es cierto?, sobre todo para un piloto. Juicio, se reducen las actitudes de precaución. El viento está fuera de norma, estoy, ¿no es cierto?, con poco combustible, mejor regreso, no, le meto nomás. La velocidad y la fuerza en los reflejos musculares varía. Hago con mucha más fuerza lo que necesita, y ustedes saben que el piloto a ratos tiene un tacto y tiene una muñeca, no es cuestión de meter a la fuerza ni hacer, ¿no es cierto?, movimientos muy torpes, ¿no? Preocupaciones e inhibiciones se debilitan, las reacciones de habilidad y coordinación bajan, la comprensión focalizada se reduce,
todo el ruido me viene en un solo bloque, ya es difícil discriminar. Eficiencia del control sobre la vista y el oído baja, sentido de responsabilidad baja en picada, relevancia de respuesta baja también, habilidad de ver bajo condiciones de iluminación difusa toma valores marginales y la percepción de la situación es alterado y es muy difícil distinguir el riesgo, ¿no? Esas son las condiciones. Ahora, ¿todos los individuos responden igual al alcohol? No, 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 no. Eso depende de la severidad y la intensidad con la cual has tomado alcohol. ¿Qué factores influyen? El régimen de absorción. El régimen de absorción es cuántos tragos te has tomado por hora. Hay gente que como beduinos, como si nunca hubieran tomado, le cascan y terminan. El otro día nomás estaba con un amigo antes que yo me dé cuenta ya la botella la terminaron, ni que nunca más vuelves a tomar, ¿no? Entonces el régimen de absorción, no, como si estuvieras con sed, ahí le toman y hay que, ese es un factor para la respuesta, ¿no es cierto? Luego, tipo y cantidad de comida en el estómago. Se atenúa bastante cuando tu estómago tiene algo de comida. ¿Por qué? Porque el alcohol se puede integrar con más o menos facilidad dependiendo del tipo de comida con la comida y bajarle la carga. El que toma con el estómago vacío le está tirando alcohol directamente al hígado y eso es, digamos, mucho más dañino que comer. Por eso es bueno comer y después tomar unos traguitos. Concentración del alcohol en la bebida, o sea, qué tanto tomas de alcohol, ¿no? O sea, si bajas con algo, ¿no es cierto? O le cascas así muy, muy fuerte. El peso del cuerpo, mientras más peso, mientras más gordito eres, más resistencia a el efecto del alcohol. El grado de deshidratación, ¿no? El grado de cuánto estás con sed, ¿no? En general. La velocidad del consumo del alcohol. O sea, es lo que hemos hablado, ¿no es cierto? El régimen de absorción, ¿no? En general, esto es un número promedio, el hígado puede filtrar 9,4 gramos de alcohol puro por hora. O sea, el hígado puede procesar 9,4 grados de alcohol puro por hora. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces duplicamos o triplicamos eso. Fíjense acá, el vino, por ejemplo, bueno, no tomamos mucho vino nosotros, se toma en un vaso de 4 onzas, porcentaje de alcohol 12%, lo típico del vino te da 13 gramos. 13 gramos que vas a tomar en 15 minutos, ¿no? ¿Y cuánto procesaba tu hígado? 9,4. O sea, tendrías que tomar una copita de vino, pero por hora, eso es difícil, ¿no? Cerveza, el vaso típico de 12 onzas, el shot, ¿no es cierto? Porcentaje de alcohol menor, 4, te da también los 13,6, y lo mismo, ¿no? Si esto ya estás en una hora superando, en una hora, pero ¿cuánto te dura un shot en la mano? Te dura 10 minutos, 15, no te dura más. Champán lo mismo, te da 13. Vodka te da 14 porque tiene más porcentaje. Whisky, el vaso típico del whisky te da 14. Un licor de aperitivo te da 10. Es decir, tomando uno de estos en una hora y no tomando más, tu hígado ya está saturado, ¿no? Porque recordá que tu hígado se puede procesar 9,4 gramos y acá ya le estás cascando 13. Pero ¿qué es lo que pasa cuando cerveza, digamos? Le tiras en una hora 3 shots, ya está, pues tu hígado para 6 horas, ya está, porque ya le cascaste 30 y 39, 40 gramos, ya está, ya tu hígado ya no va a responder, ya está, ya comienza a consumir ¿no?
el oxígeno, ¿no? En función de cuánto tienes, esto es el 0,01, pero no me gusta a mí hablar así, de 10 a 50 miligramos en por ciento, ¿no es cierto? Es lo que una persona es de apariencia normal, ¿no es cierto? Salvo su tufo, que va a ser ligero, ¿no es cierto? Entonces, 10 a 50 miligramos es una persona normal, promedio. Si mi ingesta es de 30 a 120, que es la primera fase, ¿no es cierto? Lo que les digo. ¿Cuáles son los efectos? Ligera euforia. ¿Qué dijimos que era euforia? A ver, que me responda quién. El señor Morales. ¿Dónde está Morales? Hola, ¿está Morales por ahí? Sí, Aquí me respondí. No está ahí. A ver, vamos a llamar a otro. A ver, la señorita Tarki. Ingeniero, hola, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita Tarki. Dígame, ¿qué es euforia? Bueno, estar eufórico significaría estar exaltado, prepotente. De esa manera yo lo veo, ingeniero. Hemos definido euforia. No Hola. tiene que ver tanto como una actitud prepotente. Y hemos dicho que la euforia, por ejemplo, que te da en la primera fase de la hipoxia, es que coincide acá, ¿no es cierto? Es un sentimiento bien peligroso porque es el sentimiento de que todo está bien, todo está bien. O sea, nos llenamos de optimismo. Esa es la euforia. Tendencia a hablar, ¿no? Es en la primera fase del emborrachamiento, ¿no? Que es, nos reímos de todo, de nada, se apagan las inhibiciones, la capacidad de atención disminuye, el juicio se deteriora, se incrementa el tiempo en reacción, pero la ligera euforia, recuerden ustedes, eso lo hemos hablado en hipoxia, ¿no? Es el sentimiento falso de que todo anda bien, me olvido de mis problemas, todo está bien, me olvido que mi sueldo no alcanza, me olvido de esto y me olvido de aquello. Cuando voy de 90 a 250 y hay inestabilidad emocional, ¿no? El tipo que se acuerda cuando lo has ofendido, que no sé qué, porque ya una vez, ¿no es cierto?, se pone a hablar de, ¿no? Quiere alabarse a sí mismo, pérdida de juicio crítico, deterioro de la memoria, la comprensión, decremento de la respuesta sensorial, ya a veces se choca, se golpea y no se da cuenta. Ya hay falta de coordinación muscular. De más está decir que aquí no puede haber un piloto acá, ¿no? En la fase amarilla ya está de más, o sea, ya estamos con coordinación muscular baja, ¿no? Ahí es cuando un chofer, mete el auto y lo estrella contra cualquier parte. De 180 a 300 ya es confusión, vértigo, emociones exageradas, ira, miedo, pena, que quiere pegar a alguien, quiere hacer deterioro de la percepción visual, se reduce la sensación de dolor, deterioro del equilibrio, la postura, la pronunciación, la típica pronunciación del borracho, ¿no? Ya habla ya le han escuchado ustedes al borracho, ya está con la voz ya distorsionada, ¿no? Falta moderada de coordinación muscular. De 270 a 300 miligramos, ¿no? Apatía, conciencia deteriorada, estupor, respuesta a estímulos ya muy degradada, falta severa de coordinación, incapacidad para andar, ya no camina, vómitos, incontinencia de evacuación, ya se pisa ahí encima, ¿no? Ya este borracho ya da vergüenza. Y este es el último, ya estamos hablando de un etílico a punto de no, inconsciencias, reflejos anulados, ya temperatura corporal anormal, coma, muerte, ¿no? Puede dar una parálisis respiratoria. Nosotros podemos hablar, fíjense que no son estándares con límites fijos, ¿no? Porque si se fijan acá, el primero, por ejemplo, es de 10 a 50. Este no comienza en 50, comienza en 30, porque hay una sombra ahí, ¿no? De 30 a 120. Este no comienza en 120, comienza de 90 a 250. Nosotros se decrementa acá y se hacen los accidentes en la zona
esta verde y la amarilla, ¿no? No hay que llegar a nada, a estado catatónico, ¿no? Pero ya cuando estamos en la zona verde y amarilla ya tenemos, fíjense, los efectos son grandes y no, a ese no lo vas a poner a manejar no un avión, ni un triciclo le hago manejar uno de esos, no necesito ni una moto, nada de eso, porque ya es la receta del desastre, ¿no? Bien, pasamos al tabaco. Bueno, ¿qué es lo que genera el tabaco? Arrugas prematuras en la piel cercana a la boca. Esto sí, esto es algo que el fumador no se da cuenta, pero se impregna del olor a humo, lo mismo que su casa, su oficina. Yo tenía una amiguita cariñosa que fumaba mucho, pero no se daba cuenta del olor a cigarro que cargaba, no se daba cuenta porque, claro, ya está, ¿no es cierto? Está con ese olor ya impregnada, ¿no? Ya no se da cuenta. Se generan manchas en los dientes, mal aliento, ¿no? Se dificulta la circulación, se hinchan los pies, ¿no? Las arterias esas trabajan forzadas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del tabaco? La nicotina, ¿no? Es la fuente de satisfacción, la fuente de adicción también, ¿no? La paradoja de Nesbitt nos dice la nicotina incrementa la adrenalina, el nivel de estimulación, pero la gente dice que te hace sentir relajamiento, ¿no? Fumo un cigarro para calmarme, dice, ¿no? Cuando en realidad la nicotina te sube el nivel de estimulación. Hay un sentimiento de autovaloración, confianza, se reduce la ansiedad, ayuda a la concentración cuando vas a estudiar, está asociado al enfoque de tareas nuevas y relevantes. ¿Ok? Decrece la eficiencia en tareas rutinarias y monótonas. Y eso precisamente es la conducción de un vehículo, como el avión o como el auto. Precisamente es tu memoria muscular decrece. Eso es lo que tenemos que hablar con respecto a la nicotina. ¿Qué pasa con el monóxido de carbón, que también tiene el tabaco? El monóxido de carbón llega a los pulmones y recordar que son partículas sólidas en suspensión. El oxígeno se transporta a la sangre por la hemoglobina y la hemoglobina